Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Empecemos con nuestra tercera clase. Por favor, alguien me confirma si estoy compartiendo la pantalla. Deberían ver una presentación que dice QA Conceptos, azul o celeste. Sí, se ve. Ya, perfecto. Lo voy a poner a grabar. Ya. Entonces, hasta aquí, en las primeras dos clases, hemos hablado sobre el rol de un QA, qué es lo que hace, qué actividades tiene, cuál es el rol en el equipo, cuáles son los otros roles del equipo. Y ayer hemos practicado sobre cómo escribir test cases en una herramienta de verdad. Hoy vamos a hablar de los pilares de QA. Creo que la primera clase alguien preguntó si el curso está orientado para aprender QA de forma manual o automatizada. Y la respuesta es que la automatización es simplemente una herramienta para hacer el testing. Entonces, si nosotros tenemos 10.000 test cases, con la automatización vamos a lograr mejorar nuestros tiempos de ejecución. Eso quiere decir que antes de aprender automatización, sí o sí tenemos que aprender a hacer QA de forma manual y lo más importante, tenemos que aprender cuáles son los objetivos de hacer control de calidad, cuáles son las técnicas y los tipos de testing que tenemos que hacer para lograr la máxima calidad en nuestros productos. Entonces, toda esta teoría, todos los tipos de testing y todo lo que se refiere a QA se basa en los pilares que vamos a ver hoy. Eh, si algún momento deseamos certificarnos, por ejemplo, con la certificación ISTQB, que es la más popular y la más importante para QA, entran preguntas sobre estos pilares de QA. Entonces, es bueno que los conozcamos. Obviamente no se espera que a la primera los conozcamos de memoria, pero como siempre ya van a tener el material disponible en la presentación. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son estos pilares en los que está fundado, se podría decir, todo el mundo de control de calidad de QA. Antes de empezar con los pilares, vamos a recordar la definición de lo que es software testing, que también la dimos en la primera clase. Entonces, esta es otra forma de definirlo. Es lo mismo, pero con otras palabras. Y nos dice que software testing es un proceso de verificación de un sistema o programa o aplicación que nos sirve para decidir si es que estamos cumpliendo con los requisitos o requerimientos especificados y si se están produciendo los resultados deseados. Como resultado de todo este proceso, identificamos errores o bugs o bichos en el producto o en el proyecto. Entonces, esta es otra definición de software testing y básicamente tiene que ver con lo que dijimos en la primera clase, que validamos cosas, validamos en varios niveles y validamos varios elementos con el objetivo de encontrar errores. Entonces, eso es software testing. Y es bueno que tengamos en mente cuáles son los skills o habilidades, tanto técnicas como no técnicas, para ser un buen ingeniero de control de calidad. Vamos a empezar mencionando cuáles son los skills o habilidades no técnicas. La primera nos dice comunicación, buena comunicación verbal y escrita. Esto es muy, muy importante porque como hemos venido mencionando desde el principio, siempre vamos a trabajar en equipo. Por más de que seamos el único QA de un equipo, igual nos vamos a relacionar con desarrolladores, con managers, con Scrum Master, con DevOps, con otros equipos, con soporte, a veces con los clientes. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa habilidad de comunicación asertiva, profesional, una
comunicación efectiva, tanto verbal como escrita, tanto en español como en inglés. Porque como dijimos al principio, vamos a trabajar con gente de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en la empresa, en el equipo en el que estoy, hay gente de Perú, de Costa Rica, de la India, de Estados Unidos. Entonces, son diferentes culturas, diferentes formas de hablar, diferentes acentos. Y tenemos que poder trabajar con todos como si no hubiera esas distancias, esas barreras. Entonces la comunicación es importante porque siempre se da y he visto problemas por gente que no tiene buenas habilidades de comunicación, gente que se pelea de alguna cosa, de macanas o que se hace líos o problemas personales con alguien de otro lugar o tiene algún choque cultural porque no ha entendido algo. Cosas así a veces pueden retrasar el proyecto, porque recordemos que estamos trabajando con equipos de cientos de personas y para cada producto hay varios equipos y en total casi siempre hay más de 100, 200 personas distribuidas en diferentes equipos y en diferentes lugares. Entonces es importante eso. Como en todo trabajo en equipo, no solo en esta área, ¿no? Cualquier área, si trabajas en equipo, tienes que tener estas habilidades y es algo que se busca en todos los perfiles profesionales. Aquí también incluye la habilidad de presentar cosas, hacer presentaciones. A veces tenemos que hacer demos. Si digamos somos los dueños de alguna nueva funcionalidad, puede que tengamos que hacerle una demostración a los clientes o al equipo. Entonces, saber transmitir esa información de forma efectiva es algo que te da un plus y te ayuda a crecer profesionalmente. La segunda habilidad que está mencionada aquí nos dice pasión. Obviamente esto también es importante porque una persona que siente pasión por lo que está haciendo, le gusta lo que está haciendo, siempre va a rendir más, ¿no? Entonces, una persona que tiene esa actitud de seguir aprendiendo, de mejorar, de escalar, de que realmente siente ese producto como si fuera suyo y realmente busca que tenga calidad, entonces esa persona va a ser un buen ingeniero de control de calidad. También, obviamente, hay que tener habilidades técnicas, eso lo vamos a ver en el siguiente slide. Habilidades analíticas, porque recordemos que vamos a trabajar en proyectos con sistemas complejos, grandes. A veces en un mismo proyecto hay varios productos y tú te relacionas con todos esos productos. Puede que sea una aplicación Android, otra aplicación para iPhone que se conecta a un servidor web o a un servicio o a una API y todo eso se relaciona como el dibujo que vimos en la primera clase, que hay varios elementos relacionados y eso forma un sistema complejo y puede ser incluso más complejo que eso. Y necesitamos tener esas habilidades de poder entender a grandes rasgos cómo funciona todo eso, cómo está funcionando por debajo y poder analizar y resolver problemas. Porque en los sistemas complejos, trabajando entre tanta gente, siempre va a haber problemas. Entonces, lo que más se valora en el trabajo en equipo es la gente que tiene actitud y habilidad para resolver problemas. Entonces, eso sí es bastante importante. El siguiente elemento nos dice actitud. Ah, como dije antes, la actitud es importante porque estamos trabajando y en equipos grandes y en equipos con sistemas complejos. Entonces, alguna vez he visto o me ha pasado que hay gente que no tiene la actitud correcta o gente que no tiene ganas de trabajar o choca con todo, con todos. O en vez, o cuando algo no le parece bien, en vez de buscarle una solución, simplemente se frustra y no aporta y nada. Entonces, ese tipo de actitudes obviamente no ayudan y se identifican en los equipos. Y si realmente está perjudicando al equipo, entonces se busca retirarlo, ¿no? En cambio, en el otro lado, hay personas que por más de que técnicamente no sepan tanto, tienen una actitud
positiva, de aprender, de resolver problemas, de aportar. Entonces, ese tipo de personas obviamente engranan más rápido en los equipos, crecen más rápido en las empresas y así van creciendo, moviéndose a otro proyecto, teniendo más responsabilidades, etcétera, ¿no? Entonces, como en cualquier área, la actitud es importante. En cualquier área donde trabajemos en equipo, es importante tener ese tipo de actitud. Y el último skill o habilidad que está mencionado acá nos dice la productividad. Esto es importante especialmente en nuestra área, porque nuestra área tiene una pequeña diferencia, bueno, varias pequeñas diferencias con otro trabajo, digamos, en un banco o en un hospital, no sé, porque en las empresas de software, yo diría que en un 99% tenemos, perdón, tenemos, por ejemplo, horarios flexibles. Eso quiere decir que no marco al entrar, no, nadie me controla cuántas horas trabajo, ni dónde estoy trabajando, nada. Entonces tenemos horarios flexibles, posibilidad de trabajo remoto, ese tipo de comodidades y de ventajas pueden llegar a ser de doble filo si las personas no son productivas. Porque como nadie te está controlando si trabajas o no, puede que haya gente, bueno, hay gente que no hace casi nada o trabaja 2 horas en todo el día y así. Obviamente, con el tiempo eso se identifica y también se llama la atención o se toman medidas, ¿no? Pero lo que quiero resaltar aquí es que uno debe tener autocontrol y debe conocer cuál es la mejor forma de trabajo para ser productivo. No medimos en horas nuestra productividad. Hay días en que yo trabajo 6 horas, hay otros días que trabajo 10 o 12, todo depende de qué tengo que hacer ese día. Entonces, medimos nuestra productividad en objetivos alcanzados, más que en horas, porque los horarios, como les dije, son flexibles en casi todas las empresas de casi todo el mundo. Entonces, es importante que aprendamos a ser productivos sin que nadie nos esté revisando o controlando, nada. Obviamente cuando somos nuevos, el primer año, cuando somos juniors, hay un poquito más de control porque somos nuevos. Pero a medida que va pasando el tiempo y que vamos subiendo y ganando más responsabilidades, ya prácticamente no hay ningún control y cada uno es independiente y autónomo y tiene que ser productivo. Porque si te aprovechas de esas comodidades del horario, del trabajo remoto y no eres productivo, puede que un mes, 2 meses pases tranquilo, así, pero en algún momento alguien va a sacar métricas o va a hacer algo y se van a dar cuenta que realmente te has aprovechado y no has sido productivo. Y lo más seguro es que van a pedir tu cambio y van a decir, no, no quiero trabajar con esa persona y que venga otro. Entonces tenemos que aprender a ser productivos sin que nadie esté yendo detrás nuestro. Entonces, esas son habilidades no técnicas, también llamadas habilidades blandas, que se piden para un buen ingeniero de control de calidad, que se valoran en las personas que trabajan en el área. Y no solo en el área de QA, sino en cualquiera de los roles de los que ya hemos hablado dentro del equipo. Pero, así como hay habilidades blandas o no técnicas, también existen, obviamente, habilidades técnicas, que es las que nosotros estamos tratando de transmitir en este curso. Eh, Hay ciertas skills o habilidades que se piden actualmente en el mercado laboral para considerar que alguien es un buen QA o un buen ingeniero de control de calidad. Están listadas aquí, no tienen ningún orden, entonces todas son importantes. Y la primera nos dice habilidades en programación. A pesar de que nosotros no somos desarrolladores y no estamos codificando todo el día, es importante que conozcamos al menos un lenguaje de programación a un nivel por lo menos intermedio. Mejor si es avanzado, pero por lo menos debería ser intermedio. Entonces, eso es muy importante porque actualmente lo que más se pide
es un perfil de un QA que sepa hacer manual testing y que sepa perdón, hacer automatización. Entonces, para hacer automatización necesitamos conocer por lo menos un lenguaje de programación a un buen nivel. Los lenguajes que más se piden en el mercado, en cualquier parte del mundo, para QA, son Java, Python, JavaScript y C Sharp. Si sabemos uno de esos y sabemos automatizar en uno de esos, entonces podemos estar tranquilos. Vamos a encajar en cualquier perfil y aparte movernos a otro lenguaje no va a ser difícil. Entonces es muy bueno que empecemos a tomar un curso poco a poco y a practicar uno de esos lenguajes. Ahora, si sabemos uno y queremos aprender otro, mejor todavía. Entonces, los más buscados, los más importantes desde hace ya varios años son esos: Java, Python, JavaScript y C Sharp para automatización, hablando de QA. La segunda habilidad que se pide para hacer un buen QA son los conocimientos en cuanto a base de datos, que también los vamos a ver aquí en un módulo siguiente. Esto porque recordemos que todos los sistemas van a tener bases de datos, en algún lugar se guarda la información y nosotros tenemos que entender cómo está diseñada esa arquitectura y tenemos que ser capaces de validar y testear la base de datos. Entonces tenemos que saber hacer queries, saber algo de administración de base de datos, entender por lo menos cómo funciona, qué tablas importantes tiene nuestra aplicación, etcétera. Entonces, eso es todo lo referente a base de datos. Eso lo van a profundizar en otro módulo más adelante. La tercera habilidad nos dice conocimiento básico de comandos de Linux. Esto es algo que se pide en algunos perfiles, no en todos, pero es bueno saberlo porque recordemos que la mayoría de los sistemas en el mundo no corren en Windows, corren en Linux, los sistemas grandes. Entonces, alguna vez nos va a tocar un proyecto donde seamos QAs de ese tipo de sistemas que van a correr en sistemas operativos Linux y tenemos que saber manejarnos en este sistema. No es difícil, con algún curso así se puede aprender, no es tan difícil, por lo menos a un nivel básico. Entonces, Linux ya está modernizado, se puede decir, y tiene interfaz gráfica, tiene varias cosas que son fáciles de usar, pero es bueno que aprendamos a usar los comandos de Linux. Entonces, también es recomendable tomar un cursito de Linux y por lo menos tener idea de qué es Linux, cómo navegar en Linux, cómo hacer cosas básicas en Linux, etcétera. Entonces, es algo que también se pide en algunos perfiles, no en todos, pero sí se pide en algunos. La cuarta habilidad nos dice conocimiento y experiencia práctica en una herramienta de gestión de pruebas. Cuando decimos herramienta de gestión de pruebas, estamos hablando de una herramienta como la que hemos usado ayer, como PractiTest. Eh, Obviamente, un QA siempre va a estar trabajando con test cases y tiene que saber usar estas herramientas como PractiTest. Por eso les dije que si conocemos una de estas herramientas bien, movernos a otra no va a ser difícil. Entonces, en los requerimientos de los trabajos siempre piden esto, que conozcamos este tipo de herramientas de gestión de pruebas, es decir, de test cases. Entonces, como vimos ayer, no son tan difíciles de manejar. Básicamente son para crear test cases y ejecutar test cases y revisar métricas, hacer administración, etcétera. Entonces, a medida que nosotros empecemos en nuestro primer trabajo, vamos a conocer una herramienta y ya vamos a entender y a practicar y no va a ser nada difícil, pero es algo que debemos saber. Lo siguiente nos dice conocimiento y experiencia práctica de cualquier herramienta de seguimiento de defectos. Lo mismo que lo de arriba, pero esta vez estamos hablando de bichos. Como les mencioné ayer, aparte de las herramientas de test cases, existen herramientas para administrar los bichos. Son herramientas donde subimos bichos, donde validamos, reportamos los bichos, donde el bicho cumple todo su ciclo de vida. Vamos a primera clase. Nace,
¿eh? Y entonces, estas son las herramientas de manejo o seguimiento de defectos o issues. Entonces, también tenemos que saber usar estas herramientas, porque sí o sí vamos a trabajar con estas herramientas, porque siempre vamos a manejar bichos. También vamos a practicar con una herramienta de manejo de bichos que se llama Backlog en las siguientes clases para hacer lo mismo que hemos hecho ayer con los test cases. Conocer una herramienta, usarla, crear bichos, ver cómo fluye el ciclo de vida de los bichos, etcétera, etcétera. Y lo último, que está relacionado con el primer punto, es conocimiento y experiencia práctica de la herramienta, de alguna herramienta de automatización. Básicamente esto es automatizar. Entonces los perfiles de QA piden que también sepamos automatizar. Puede que al principio no pidan esto cuando es un perfil para alguien que está iniciando, pero ya para alguien intermedio se pide, de intermedio para arriba se pide que sepas automatizar. Entonces, como dije, esto está relacionado con el primer punto, porque al saber un lenguaje de programación vamos a aprender a automatizar. La herramienta más popular para automatizar, para automatización, se llama Selenium, pero no es la única. Pero en la mayoría de los trabajos especifican que conozcamos Selenium o alguna otra herramienta. Pero que conozcamos Selenium ya está bien. Es un excelente comienzo y es algo que nos va a abrir las puertas para casi cualquier trabajo. Entonces, Selenium lo que hace es recibir instrucciones mediante un lenguaje de programación, puede ser Java, Python, C Sharp, JavaScript, acepta otros más. Y nosotros le damos instrucciones a Selenium mediante un lenguaje para que automatice nuestras pruebas. O simplemente eso es lo que hace Selenium. Selenium es una herramienta para automatizar aplicaciones web, pero también existen otras herramientas. Pero si estamos empezando, hay que empezar por, lo más recomendable es empezar por Selenium. Podemos tomar un curso que sea aprender Selenium usando Java o aprender Selenium usando Python o C Sharp o JavaScript, dependiendo del lenguaje que más nos guste. Una vez que ya estamos avanzados en eso, es bueno que conozcamos otras herramientas aparte de Selenium. Hay otras que también se están volviendo populares como Robot Framework o Cypress y hay otras más. Pero como les dije, para empezar hay que apuntar a aprender Selenium con algún lenguaje de programación. Entonces, en un requerimiento de trabajo, como los que vimos la primera clase, casi siempre van a pedir estas cosas. Son bastante parecidos los requerimientos. Puede que estén con otras palabras, pero van a ser lo mismo. Van a pedir esto: automatización, programación, base de datos, conocimiento de herramientas de test cases, conocimiento de herramientas de bichos, y alguna vez también van a pedir Linux, conocimiento de Linux. Entonces, si nosotros conocemos todo esto, estamos casi asegurados para postularnos a casi cualquier trabajo en cualquier parte del mundo. Obviamente, a medida que vamos a ir creciendo, si nos postulamos a un puesto, por ejemplo, de lead, ya va a haber un poco más de responsabilidad y otras cosas más. Pero ahorita estamos hablando de viéndolo desde un punto de vista como para empezar. Entonces, esos son los skills técnicos para ser un buen QA o ingeniero de control de calidad. Ahora vamos a hablar de los 7 pilares que les mencioné al principio, sobre los que está todo lo que es software testing. Todo lo que ha nacido, todo lo que explica cómo hacer software testing está fundamentado en estos 7 pilares. Pero antes de empezar con los pilares, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora de las habilidades técnicas y no técnicas? ¿No? Ya, entonces si no hay preguntas, sigamos. Ya. Entonces, 7 principios o pilares de software testing.
que están descritos en cualquier libro de software testing que encontremos, en cualquier libro formal de software testing. También se toman en cuenta en las certificaciones. Estos 7 principios son las bases sobre las que está todo lo que hacemos en software testing. Y vamos a explicarlos uno por uno. Empezamos con el primero entonces. El primer principio de software testing nos dice que el testing exhaustivo no es posible. Vamos a abrir este video para ver un ejemplo de eso. Por ejemplo, este es un video antiguo de una presentación de Windows 95 o 98, no me acuerdo. 98, donde está Bill Gates, Windows 98. Y como pueden ver, en plena presentación le aparece una pantalla azul, que es un bicho. Entonces, este principio nos dice que el testing exhaustivo, el testing al 100% es imposible, por más de que seamos Microsoft. Obviamente en Microsoft están los mejores ingenieros, etcétera, etcétera, y aún así tienen bichos, porque no existe ningún sistema en el mundo que se pueda testear al 100%, ni siquiera con automatización. Y eso se explica porque los sistemas son muy complejos. Por ejemplo, si yo tengo que testear esta página web que estoy viendo ahorita, solo esta página web y todas sus opciones, si nos ponemos a contar las combinaciones de todas las acciones que se pueden hacer en esta página web, todos los menús, links, acciones que se pueden realizar, entonces tal vez salen millones de combinaciones y yo no voy a ejecutar todas esas combinaciones, imposible. Por eso es que el testing exhaustivo es imposible, porque los sistemas, si te pones a combinar todas las cosas que puedes hacer en un sistema, son miles o millones y no tienes el tiempo para estar testeando esos millones de cosas. Entonces ningún sistema está testeado al 100% porque no se puede, porque los sistemas son muy complejos y nunca terminarías de escribir tantos test cases para tantas combinaciones de cosas que se puede hacer. Entonces lo que ahí hacemos es priorizar. Por ejemplo, aquí yo voy a testear los menús, los links, los botones, las acciones, qué acciones puedo hacer con el teclado, qué acciones puedo hacer con el mouse, etcétera, etcétera. Lo que a mí me parezca importante desde el punto de vista del cliente, todo eso lo voy a testear. Pero aún así, seguro que va a haber algunas cosas que o no se me han ocurrido o son muy rebuscadas y quizás hay un bicho por ahí. Entonces, nunca voy a poder realizar un testeo al 100%, a menos que tu aplicación sea muy chiquita, ¿no? Que sea un cuadradito con 2 botones. Ahí sí, tal vez puedes testear al 100%. Entonces, a eso se refiere a este principio. El testing exhaustivo no es posible. Y no hay ningún sistema que tú puedas decir que está testeado al 100%, porque tendrías que demostrar matemáticamente que has testeado todas las combinaciones. Y no, nadie hace eso. El segundo principio se llama defect clustering o en español agrupación de defectos. Y este principio nos dice que aproximadamente el 80% de los problemas o errores de software se encuentra en el 20% de los módulos. Eso quiere decir, en otras palabras, que siempre vamos a tener un módulo o un grupo de módulos o una parte de nuestro sistema que va a estar con más bichos que las demás. Y esto principalmente se produce por errores humanos. Puede que justo un equipo que no es tan bueno haya trabajado en el módulo de reportes, entonces este módulo va a tener más bichos que los demás. O puede que el diseño de ese módulo de reportes no haya sido tan bueno, entonces va a tener más bichos que los demás. Entonces hay varios motivos, pero casi siempre se cumple esto de que
hay una parte de nuestro sistema que contiene más bichos que los demás. Por ejemplo, hay sistemas donde el módulo de finanzas es más peligroso, más riesgoso y está lleno de bichos, o el módulo de reportes, depende. Hay partes siempre que están así con más problemas que otras y eso es normal. Y lo que se recomienda cuando identificas estas partes es que le dediques más tiempo y recursos tanto al testeo como al desarrollo. Porque si ya has identificado cuál es tu módulo problemático, hay que dedicarle tiempo y recursos para arreglarlo. Tal vez incluso haya que rehacer. Entonces, este es otro principio que se cumple en software. El tercer principio es la paradoja del pesticida en español y es una analogía con los pesticidas que se usan en agricultura. Sabemos que los pesticidas que se usan en las cosechas son para alejar a los bichos, a las langostas, para que no se coman la cosecha, etcétera, ¿no? Y también sabemos que si usas el mismo pesticida durante años, los bichos se vuelven resistentes, puede que ya no los mate y que vayan y se coman tu cosecha. Entonces lo mismo pasa en software, por eso se llama la paradoja del pesticida. Si tú y tu equipo utilizan las mismas pruebas toda la vida, va a llegar a un punto donde tu conjunto de pruebas ya no va a encontrar bichos, porque estás repitiendo las mismas pruebas y tu producto está evolucionando y ya no vas a encontrar bichos. Es como el pesticida que ya no sirve para los bichos. Por ejemplo, si nosotros estamos testeando Facebook, eh, y Facebook sabemos que siempre va cambiando, ¿no? A veces le cambian la página de inicio, a veces le cambian el orden, le ponen nuevas cosas, etcétera, etcétera. Pero si yo uso mi mismo conjunto de pruebas desde que ha nacido y nunca lo cambio ni lo actualizo, va a llegar un punto que esas pruebas van a ser obsoletas porque ya Facebook ya ha evolucionado y ya no aplican esas pruebas. Y mis pruebas, por más que las ejecute y que sean 1000, no voy a encontrar nunca bichos porque ya el producto ha cambiado, ha evolucionado, ya ni aplican bien esas pruebas. Entonces, lo que se recomienda para no caer en ese error es que el equipo de QA siempre tiene que trabajar en mantener actualizadas sus pruebas. Si han cambiado las cosas en mi producto, también mis pruebas tienen que actualizarse. Si han quitado cosas, si han aumentado cosas, también hay que aumentar pruebas. Entonces tus pruebas tienen que evolucionar a medida que tu producto evoluciona y siempre tienes que actualizarlas. Esas pruebas que hemos visto que se crean en la sección de Test Library, en la librería de Test Cases, en nuestra herramienta de ayer, de cuando en cuando hay que darles una revisión, ver si hay que actualizar, quitar, agregar, etcétera, etcétera. En otras palabras, hay que hacerle mantenimiento a tus test cases. Porque si tu producto va a ir evolucionando, tus pruebas también tienen que ir evolucionando junto con el producto. Hay que agregar siempre nuevas pruebas, quitar las que ya no sirven, actualizar las que hay que actualizar, etcétera. A eso se refiere este tercer principio. El cuarto principio de software testing nos dice que el testing muestra la presencia de defectos. Eh, Nos dice que nosotros hacemos testing para mostrar, como en esa imagen con la lupa, los bichos. Buscamos visibilizar esos bichos para que no lleguen a manos del cliente. Pero no podemos decir que nuestro producto no tiene bichos. Es decir, por más que yo me pase un mes haciéndole pruebas al producto y parezca que está bien, yo no puedo garantizar y decir, tu producto no tiene ni un bicho, está perfecto, nunca tus clientes van a encontrar bichos. Porque el testing es para mostrar la presencia de los bichos que encuentras, pero puede que haya cosas que no has encontrado por diferentes razones relacionadas al principio uno y que ahí estén, pero que tú no los has encontrado y es esperado.
Entonces, el testing es para mostrar la presencia de bichos, pero no te garantiza la ausencia de defectos de bichos. Entonces, obviamente se recomienda hacer control de calidad, pero no quiere decir que porque tú has contratado un equipo de control de calidad, nunca jamás van a encontrar bichos, porque recordemos que no hay aplicación libre de bichos. Entonces, a eso se refiere este cuarto principio. El testing muestra la presencia de defectos, no habla de la ausencia de defectos. Si en algún momento tienen preguntas sobre estos principios, me interrumpen, no hay problema. El quinto principio se llama la falacia de ausencia de error. Y nos dice que es posible que el software que está 99% libre de errores aún no se pueda usar. Por ejemplo, si nosotros hemos dedicado gran esfuerzo y tiempo a testear algo y parece que estuviera libre, bueno, no libre, sino parece que ya los bichos críticos los hemos encontrado, puede que aún así salga y en el primer día tus clientes se quejen por algo porque el diseño de algún requisito estaba mal y desde el diseño eso se ha hecho mal. Y al testear nosotros no hemos encontrado eso porque hemos seguido el plan del diseño. Entonces, no importa que el software esté testeado al 100, bueno, al 100 no, al 99%, aún así puede que existan bichos críticos o graves o quejas del cliente. Entonces, lo mismo se relaciona con el anterior principio y nos dice que la ausencia de error es una falacia y que encontrar y corregir defectos no ayuda si, por ejemplo, la compilación del sistema no se puede usar. Es decir, si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo bien nuestras pruebas, pero en fases anteriores el diseño se ha hecho mal de este producto, entonces cuando salga al mercado igual va a estar mal. Por más de que nosotros hayamos dado nuestro sello de calidad, igual va a estar mal porque ha sido mal diseñado. Y nosotros hemos hecho nuestras pruebas basándonos en un mal diseño. Esta parte de los diseños lo vamos a hablar en adelante en otra clase cuando hablemos sobre cuáles son las fases del ciclo de vida de software. Vamos a conocer qué fases vienen antes de testear y obviamente existen fases de diseño y ahí lo vamos a entender un poco mejor a qué nos referimos con diseño y desarrollo de los productos de software. El sexto principio de software testing se llama el testing temprano o el early testing y está relacionado con lo que vimos la primera clase, si no me equivoco, ese gráfico de unos bichos que iban creciendo. Dijimos, al principio el bicho es barato para arreglar y al final el bicho es caro para arreglar. E hicimos una analogía con la construcción de una casa. Básicamente es eso, es este principio. Y es uno de los más importantes. Nos dice que el testing o la evaluación debe comenzar desde el día 1, debe comenzar lo antes posible en el ciclo de vida de desarrollo de software. No importa si no hay nada tangible para testear, igual tenemos que empezar desde el día 1 a hacer testing. Y esto por las razones que expusimos ese día que vimos el gráfico, que mientras más tarde encuentras bichos, más caro te va a salir arreglarlos, porque vas a necesitar rehacer cosas, asignar personas, volver a testear, volver a desarrollar, etcétera, etcétera. En cambio, si los encuentras al principio, va a ser más barato, porque tal vez todavía no está nada hecho o no hay mucho hecho, o puedes corregirlo inmediatamente, etcétera, etcétera. Entonces, es básicamente la explicación de por qué debería hacerse el testing desde el día 1. Nuestro deber como ingenieros de control de calidad es involucrarnos en el proyecto desde el día 1.
Antes se creía que las pruebas solo se hacían cuando el producto estaba terminado, es decir, hacían el diseño, hacían el desarrollo, y cuando estaba terminado, recién lo pasaban a QA y decían, bueno, hagan pruebas. Pero se ha visto que hay formas mejores de desarrollar software que, que no, que, que no te exponen a ese riesgo de testear al final. Cuando testeas al final, corres el riesgo de que si todo el diseño y el desarrollo es hecho mal, y al testear al final vas a decir, bueno, esto no sirve, van a tener que rehacer todo. En cambio, cuando testeas desde temprano, vas encontrando bichos desde el principio y vas corrigiendo sobre la marcha. Y cuando llegues al final, ya tus QAs ya lo han probado y ya no va a haber tanto bicho, ¿no? Y tampoco hay ese riesgo como que existía antes en esa forma de desarrollo. Pero esto lo vamos a profundizar cuando hablemos de cómo se desarrolla con la metodología cascada y cómo se desarrolla con las metodologías ágiles. Así que no profundizamos más en eso. Básicamente este principio nos dice eso. QA tiene que testear e involucrarse desde el principio, por más de que no haya un sistema tangible para testear. Siempre se puede testear incluso la documentación, se puede ir escribiendo test cases, leyendo la documentación, haciendo preguntas, armando tus test plans, etcétera, etcétera. Entonces, hay que buscar la máxima calidad desde el principio. Y el séptimo principio de software testing nos dice que las pruebas dependen del contexto. Eso también es importante porque, como dijimos, nosotros nos vamos a mover siempre en diferentes proyectos y en diferentes áreas. Puede que hoy día estemos trabajando en un producto como Facebook, que es una red social, y en unos meses nos muevan a un proyecto de, no sé, de banco o de medicina. Hay de todo, hay realmente de todo. Hay de camiones, de seguimiento de rutas, aplicaciones web, aplicaciones móviles, de monedas, de intercambio de monedas, de programas para la bolsa. Realmente hay todo, todo, todo. Hay desde aplicaciones pequeñas hasta aplicaciones grandes. Hay cosas que no conocemos aquí, pero que existen en el mundo. Entonces, eh, puede que nos toque entrar a un área y a un contexto totalmente diferentes. Y nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos y aprender a hacer QA en esa área nueva. Por ejemplo, si yo estoy el día de hoy trabajando en un sistema de ventas como este, que tiene escáneres para escanear productos y tiene impresoras para imprimir facturas y tiene tablets para elegir productos y no sé qué, y mi sistema es así, y el día de mañana me mueven o por algún motivo yo me muevo a otro proyecto, a otra empresa, lo que sea, y es algo totalmente diferente, tal vez es un sistema de farmacias o algo, no puedo eh, tratar de testear ese sistema de farmacias de la misma forma que testeaba este otro sistema con escáneres. Entonces tengo que primeramente aprender ese producto, ponerme en los zapatos del cliente y empezar desde cero. Ahora, obviamente, si ya tengo experiencia en este tipo de sistemas, me va a ser más fácil y más rápido avanzar. Pero si no, si es un área que desconozco, tengo que ser capaz de aprender la lógica de ese negocio, porque recordemos que QA es el que se pone en los zapatos del cliente. Tengo que aprender, perdón, tengo que aprender cómo funcionan las farmacias, cómo funciona ese sistema de farmacias, si es posible investigar o ir a una de esas farmacias, algo, y hasta que llegue un punto en que me vuelva experto en esa nueva área. Entonces, las pruebas que yo haga van a depender del contexto en el que estoy. No puedo aplicar el mismo tipo de pruebas a un banco que a una aplicación de delivery, digamos. Entonces, todo va a depender del contexto.
y debemos ser capaces de movernos en diferentes contextos y hacer pruebas en diferentes contextos. A eso se refiere este último y séptimo principio de software testing. Esos son los 7 principios de software testing y en los que está fundamentado todas las pruebas que hacemos. Entonces, esos son como los pilares de toda el área y nos pueden ayudar a responder algunas preguntas. Por ejemplo, alguna vez me ha pasado que he tenido que responder una pregunta de por qué no hemos testeado al 100% algo, y esta es la respuesta, de que no se puede. Y se le explica al cliente o a la persona que pregunta por qué no se puede, y entienden, y está bien, es el justificativo. Obviamente, mayormente esa pregunta la haría alguien que no es del área, tal vez alguien de esa empresa, de mi cliente, que no tiene nada que ver con tecnología y que no entiende cómo se hacen las pruebas y es necesario que le expliquemos. O a veces necesitas usar otro de estos principios, como por ejemplo este, para decirle a tu equipo que sí o sí tenemos que invertir tiempo en actualizar nuestras pruebas. Entonces les explicas por qué tenemos que actualizar las pruebas y qué es lo que puede pasar si es que no actualizamos las pruebas. Entonces, básicamente estos principios sirven para eso, para darnos una guía y darnos respuestas ante diferentes situaciones que pueden surgir mientras hacemos control de calidad. Antes de pasar a lo siguiente, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre los 7 principios que acabamos de ver? Ya, entonces si no hay preguntas, sigamos. Ya hemos mencionado los 7 principios, hemos explicado qué es cada uno. Eh, Igual lo van a tener en la presentación para que lo puedan ver después. Ahora vamos a hablar brevemente sobre cuál es el camino de crecimiento en esta área de QA. ¿Cómo empiezas y qué sigue después a medida que vas creciendo profesionalmente? Básicamente, en la mayoría de las empresas manejan estos roles para QA y también para desarrollo. Puede que en alguna empresa le cambien el nombre o algo así, pero son cuestión de títulos nada más. Por debajo es lo mismo. Entonces, cuando empezamos en nuestro primer año de trabajo, por decir, nosotros entramos como QAs Junior o ingenieros de control de calidad Junior. Y generalmente nuestras primeras tareas van a ser ejecutar test cases, reportar bichos, y vamos a tener una especie de supervisión porque somos nuevos. Puede que haya cosas que no sepamos, situaciones que no sepamos cómo resolver, etcétera, etcétera. Entonces es común que esas sean las primeras tareas cuando estamos empezando como juniors. Puede que pase un año o 2 años que sigamos siendo juniors, dependiendo de qué hacemos en ese proyecto y de la empresa. Y después, cuando pasamos esa barrera, el siguiente puesto, se podría decir, se llama el QA semi-senior, que es alguien que ya tiene un poquito más de experiencia que un junior. No se fijen tanto en los años de experiencia, son solo rangos de ejemplo. No siempre te ascienden por la cantidad de años. Todo depende de en qué proyecto estemos. Un QA semi-senior ya tiene cierta independencia, ya tiene un poco más de responsabilidad, ya no requiere tanta supervisión como un QA junior, porque obviamente tiene más experiencia, y también ya puede tener sus primeras tareas de hacer administración del equipo o revisar las métricas o tener a su cargo gente que es junior
o tener más contacto con el cliente, eso es importante. Cuando entramos al principio, todavía nuestro inglés no está tan bien, etcétera, etcétera, entonces no tenemos tanto contacto con el cliente. A medida que vamos avanzando, aquí, cuando ya tenemos más experiencia, aparte de todo lo que he dicho, que ya somos más independientes, etcétera, también ya se nos hace más, se nos da más visibilidad con el cliente. Puede que ya dirijamos reuniones, dirijamos llamadas con los clientes, expliquemos o demos, brindemos demostraciones en inglés con los clientes, etcétera, ¿no? Depende cómo estamos avanzando y cuál es la confianza que nos ganamos en nuestro equipo. Y ya después de eso, cuando ya tenemos más experiencia, 4 o 5 años, o a veces antes también, ya nos podemos considerar como QAs senior. Un QA senior obviamente tiene toda la experiencia que ha pasado como junior, como semi-senior, y también tiene experiencia en diferentes proyectos, con diferentes personas, en diferentes áreas, en diferentes tecnologías. También está capacitado como para ser el lead o la cabeza de un equipo, como para hacer tracking al resto del equipo, como para manejar los problemas del equipo, manejar los riesgos. Obviamente también es la cara principal con el cliente. El cliente, si hay alguna queja, problema, se dirige al cual lead o al más experimentado o al senior. Es alguien que ya también tiene habilidades para planificar el ciclo de software testing, el plan que vamos a usar para testear algo. Obviamente ya tienes más responsabilidades, ¿no? Porque ya eres alguien con más experiencia. Y obviamente, aparte de las responsabilidades y todo lo que hemos mencionado, la escala salarial va a ir creciendo, ¿no? A medida que vas avanzando. Se van a ir dando aumentos a medida que vas creciendo. Depende de la empresa en la que estés, va, va a, va a haber una diferencia en esos aumentos también. Después de ser senior, también ahora hay otro rol que en algunas empresas le llaman el QA Full Stack o el QA Architect, que es alguien que tiene más experiencia todavía, unos 10 años de experiencia, por ejemplo, y que es alguien que prácticamente sabe hacer todos los tipos de testing, performance testing, security testing, también sabe ser manager, también tiene experiencia como lead, como manager, y tiene altas habilidades tanto técnicas como blandas y tiene experiencia como para comprobar todas esas habilidades. Entonces ese sería el máximo, por decir, que ya si siguen pasando los años y uno sigue creciendo y creciendo, ya puede apuntar ahí también a ser un QA Architect o un QA Full Stack. Son roles que exigen que realmente tengas experiencia en prácticamente todo lo que se puede hacer en QA y experiencia manejando personas, equipos, etcétera. Y ya después de eso, prácticamente serías el director de QA. Puedes ser director de toda una unidad de QA de una empresa y eres la persona a la que reportan todos los equipos de QA, digamos, 10 equipos, 20 equipos, etcétera, etcétera. Y eso ya sería el máximo, digamos, el director de QA. Entonces, ese es el path, el camino que uno puede seguir siguiendo esta carrera de QA. En algunas empresas no lo van a encontrar así como junior, semi-senior, senior. En algunas empresas le ponen QA1, QA2, QA senior. En otras le ponen QA junior, QA staff, QA lead, QA manager. Son solo nombres. Depende de la empresa, ¿no? Cada empresa puede llamarlo como quiera. Pero por debajo son los mismos niveles. Siempre va a haber un nivel principiante, un nivel intermedio y un nivel experto. Y del experto para arriba ya lo que les dije, ¿no? De ser director de QA, etcétera. Entonces, básicamente, esos son los caminos que se pueden seguir en esta área y ese es el camino de crecimiento que se puede seguir. Es bastante parecido al camino de desarrollo. En desarrollo también hay junior, hay semi-senior, hay senior, hay arquitecto, entonces es más o menos parecido. Obviamente hacemos cosas diferentes,
pero los nombres los niveles son casi lo mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a lo siguiente para recapitular lo que acabamos de hablar. Les dije que si podían bajarse la aplicación Kahoot en su celular. Esto es una aplicación para resolver cuestionarios, nada más. Entonces, vamos a resolver un pequeño cuestionario. Son 4 preguntitas de opción múltiple, donde yo voy a activar el cuestionario y todos lo vamos a responder para recapitular y para ver si ha quedado claro todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y en caso de que no haya quedado claro, vamos a recapitular y a aclarar. Entonces necesito que abran en su celular la aplicación de Kahoot o que abran en su computadora o también en su celular esta página, kahoot.it. Perdón, así como está aquí, kahoot.it. Y yo les voy a dictar un número que van a poner aquí donde dice Game Pin y con eso vamos a empezar el cuestionario. Entonces, por favor vayan entrando a esta página y ahorita les dicto el número. Está cargando. Ya. Entonces, donde dice Game Pin, por favor pongan este número. Se los voy a pasar por el chat también. Por el chat de Zoom. Ya, ahí está el número. Entonces, por favor, todos pongan ese número y vamos a esperar a que se conecten todos para entrar a activar el cuestionario. Pueden entrar desde su celular o desde su computadora, no hay problema. Ya tenemos 1, 2, 3, 6 personas. Si alguien tiene problemas para entrar, me avisa, por favor. Ya somos 7. Nos faltan 6 personas. Uno, 2, 3, 4, 7, 8. Si alguien tiene problemas para entrar, me avisa. Se puede conectar desde la aplicación o desde un navegador entrando a esta página.
Kahoot con doble O punto IT. Ya somos 12, 3, 6, pero solo hay 8 conectados. ¿Alguien está teniendo problemas para entrar? Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches, sí. Yo me encuentro en la parte donde dice el nombre y hay un botón Ajá. negro que aparece listo y vamos. ¿Le hago clic ahí para ingresar o espero todavía? Eh, a ver, hazle clic ahí. Ya, Tienes que llegar, pero ya te ha pedido un PIN. ¿Has puesto el número? exactamente. Ah, ya. Sí, hazle clic ahí. Ok. ¿Con qué nombre estás, pero? Con Amilcar estoy. Ah, ya te veo, ya te veo. Sí, ya estás. Ah, ya. Listo. 2, Gracias. 4, 6, 7, 10. Ya. Ya, si alguien más tiene problemas, por favor avíseme antes de que empecemos. Ya. Bueno, empecemos. Entonces, cuando yo haga clic en Start, van a aparecer preguntas. Cada pregunta más o menos tiene 30, 40 segundos de tiempo para responder. Y lo único que tienen que hacer ustedes es elegir una de las 4 opciones que les va a mostrar la pantalla. Les va a mostrar una opción con diferentes colores y en su o, o en su computadora van a elegir la respuesta eligiendo el color, nada más. Y vamos a ver cómo están las respuestas de esas 4 preguntas que son todo lo que hemos visto hasta aquí. Entonces empecemos. La primera pregunta nos dice, ¿qué es un test case o caso de prueba? Tienen tiempo para escoger una de estas 4 opciones basándose en el color. Entonces tienen como 15 segundos más. Y al final vamos a ver cuál es la respuesta correcta y si es que hay dudas, vamos a aclarar las dudas. Entonces, ¿qué es un test case o caso de prueba? Ya. Entonces, la respuesta correcta era la verde. Nos dice que un test case o caso de prueba es una serie de pasos para probar una funcionalidad. Eh, no era la azul, porque la azul dice que es un error y eso no es un test case. Tampoco era la mostaza, pero la mostaza era como una pregunta trampa, como una respuesta trampa, porque nos dice que es una prueba. Y en realidad sí es una prueba, pero la definición correcta es la verde, que dice que es una serie de pasos para probar una funcionalidad. O también se podría decir que es una prueba que contiene una serie de pasos para probar una funcionalidad. Entonces estamos bien. Vamos a la siguiente pregunta. Esto va a ir mostrando el tablero de acuerdo a las respuestas correctas que tengan y a la velocidad en la que han respondido. Ya, entonces sigamos. La siguiente pregunta es de falso o verdadero y nos dice si se puede testear algo al 100% si tenemos un equipo grande y mucho tiempo. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es lo que hay que escoger en esta pregunta. Todavía quedan 5 segundos. Ya. Entonces, en este caso, todos han respondido correctamente, porque es algo que hemos hablado justo hoy, ¿no? Que no se puede testear algo al 100%, jamás.
Por más de que seamos Microsoft o Facebook o Google y tengamos los mejores ingenieros y seamos miles, no se puede testear nada al 100%, por lo que hemos explicado hoy. Hay demasiadas combinaciones en los sistemas y no se puede. Entonces el ranking va mejorando, va cambiando. Tenemos a Olimpia en el primer lugar. Ya. La tercera pregunta nos dice, ¿qué deberíamos aprender para ser un buen QA? Hay que elegir una de las opciones. Hemos hablado hoy de habilidades técnicas y habilidades no técnicas. ¿Qué habilidades deberíamos aprender o saber para ser considerados unos buenos QAs? Ya quedan 5 segundos. Ya, a ver, veamos cuál era la respuesta correcta. La respuesta correcta era la roja. Eh, Deberíamos saber base de datos, SQL, inglés es importante. Deberíamos saber crear bugs, bichos, siguiendo los estándares. Deberíamos saber crear buenos test cases. Vamos a explicar por qué no eran las demás respuestas, porque todas tenían algo de verdad, eran respuestas trampa. La azul nos dice inglés, estudiar informática y crear test cases. Ahí la trampa es estudiar informática. No es necesario estudiar informática para ser QAs. Como les dije al principio, hay abogados, hay ingenieros de otras áreas, hay eh, incluso médicos que son QAs, entonces no es algo que te restrinja. Obviamente está bien si tienes conocimientos de informática, pero no es algo que te va a restringir. Nadie te va a decir, tú no eres de informática, así que no puedes ser QA. Entonces esa era la trampa. La amarilla nos dice hacer miles de pruebas, Linux y programación. Esa también era una respuesta trampa, porque no porque escribas miles de pruebas eres el mejor QA. Hay gente que al empezar piensa que escribir 1000 pruebas significa que es mejor QA y no es así. Hay que saber qué tan atómicas van a ser las pruebas para no irse al extremo. Entonces, esa era la parte trampa. Y la verde dice SQL, Windows, programación, conocer todas las herramientas para crear bugs. Eh, Nunca vamos a conocer todas las herramientas, porque ayer cuando les mostré un ranking, por ejemplo, de las mejores herramientas del 2020 para crear test cases, había como 10 herramientas, entre las que estaba PractiTest, y les dije que dependiendo de la empresa en la que estén, se van a topar con una de esas. Pero no creo que haya nadie que conozca absolutamente todas, porque en el mercado debe haber cientos de herramientas para crear bugs o para crear test cases o para manejar proyectos, y es muy difícil que alguien conozca absolutamente todas. Entonces, no vamos a llegar a conocer todas las herramientas que existen en el mercado, pero como les dije, si conocemos bien para qué sirve una herramienta, movernos a otra, de otra empresa, de otra marca, no va a ser ningún problema porque básicamente tienen los mismos objetivos. Entonces, la única respuesta que no tenía ese tipo de trampas era la roja, porque realmente en la roja todas las cosas que están mencionadas sí las hacemos como QAs y sí debemos poder hacerlas bien. Ya, ahora pasemos a la última pregunta. Se va a actualizar el tablero. Ya. Y la última pregunta nos dice, ¿qué es un error o bug?
Al principio hemos hablado de qué son los bichos y hemos definido qué es un bicho. Entonces, aquí escojamos la respuesta correcta sobre qué es un error o bug. Ya. Entonces, todos han respondido correctamente. Quiere decir que la definición de bichos ha quedado clara. La respuesta correcta era la verde y nos dice que un error o bug o bicho o issue o defecto, tiene varios nombres, es un comportamiento inesperado del sistema y que no cumple la funcionalidad esperada. Bueno, ahí debería decir funcionalidad. Entonces, este pequeño cuestionario era simplemente para recapitular todo lo que hemos visto en estas dos primeras clases. Entonces vamos a ver cómo queda el ranking. Y lo importante, sé que es bastante información, y lo importante es que los dos primeros elementos que hemos introducido de test case y bicho están claros y todos pueden definir qué es un test case y qué es un bicho. Y también ya hemos escrito test cases, entonces está bien, quiere decir que han quedado claros esos dos conceptos. Entonces, en primer lugar ha quedado Olimpia, en segundo lugar Silvia y en tercer lugar ha quedado Lisette. Vamos a cerrar nuestro cuestionario, que era para recapitular. Y les voy a dar un avance de lo siguiente que vamos a hacer. No vamos a... Nos queda menos de una hora, así que no vamos a hacer la práctica de los bichos hoy. Hay que hacerla bien y con calma, pero les voy a dar un avance de lo que vamos a hacer. Entonces, en la siguiente clase, que es el lunes, vamos a volver a la parte práctica. Hoy ha sido un poquito más teórico. El lunes vamos a volver a practicar. Ya hemos conocido herramientas de manejo de test cases. Ahora vamos a conocer una herramienta de manejo de bichos. Recordemos que hemos dicho en todas las clases que siempre vamos a manejar test cases y bichos. La herramienta que vamos a conocer y a practicar el lunes es esta que se llama Backlog. Así como existen herramientas de manejo de test cases, también existen de bichos y existen de diferentes marcas, empresas, con diferentes funcionalidades, etcétera, pero todas cumplen los mismos objetivos, que es ayudarnos a manejar y hacer tracking de los bichos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, para dar un poco más de contexto, igual que lo hicimos con la herramienta de los test cases, les estoy mostrando una lista de las 20 herramientas de backtracking que son consideradas las mejores o las más utilizadas actualmente. Esta página Guru 99 es una de las mejores páginas que hay para aprender software testing en el mundo. Es de gente de la India. Como les dije, en la India es una potencia en cuanto a software. Entonces allá hay todo. Es de gente de la India y lo bueno es que tienen material gratuito para aprender software testing. Les voy a compartir la página por si quieren darle una mirada después. Lo bueno es que ellos tienen material totalmente gratuito para aprender software testing desde cero, pero desde cero, cero, cero. Desde que te explican qué es software testing, aquí está. Qué es cada cosa. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hay una parte donde explican todo lo que estamos avanzando también de metodologías de desarrollo de software, tipos, aquí está. Por ejemplo, si alguien quiere aprender desde cero, 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 simplemente viene aquí y sigue estos tutoriales. Primero te dan las definiciones, los conceptos, luego te hablan un poco de lo que hemos hablado hoy, de la carrera, del salario, etcétera.
También te hablan de los 7 principios que hemos visto hoy. Luego te hablan de los modelos que hay para crear software y así. Entonces, les recomiendo bastante esta página. Eh, Pueden leer todos los tutoriales que quieran, tienen videos, tutoriales, todo, y aprender básicamente, prácticamente lo que quieran, dependiendo a lo que quieren ustedes aprender. También tienen cursos que son pagados, obviamente, que son mejores, que tienen más cosas y etcétera. Pero eso ya depende de cada uno. Pero volviendo al tema, esta página, que es una de las más conocidas a nivel mundial para software testing, siempre hace rankings de herramientas, ¿no? Herramientas para manejo de bichos, para manejo de test cases, etc. Entonces, la herramienta que vamos a conocer nosotros el lunes se llama Backlog y es una herramienta que sirve específicamente para hacer la administración y el tracking de nuestros bichos. Al igual que los test cases, en un proyecto real va a haber miles de bichos. Entonces tenemos que tener una herramienta de manejo de bichos, porque no podemos agarrar y ponerlos en un Excel. Entonces para eso surgen estas herramientas de diferentes empresas y esta es la que vamos a conocer hoy. Aquí nombran sus características, el lunes, perdón. Aquí nombran sus características, nos dicen que está catalogada como la más popular porque es fácil de usar, porque tiene funcionalidades de búsqueda avanzada, porque tiene funcionalidades para ver el historial, te deja manejar subtareas, tiene integración con Git y con otros sistemas, te permite manejar gráficos y diagramas de Gantt, tiene una parte de wiki, eso es importante también, porque siempre estamos documentando cosas. Tiene su aplicación móvil, es decir, puedes administrar tus bichos desde la aplicación móvil de Backlog. Y también tiene sus tableros, que ya hemos visto que existen en casi todas las herramientas. Esos tableros donde manejamos las tareas de to do, in progress, done, etc. Y si nos vamos a la página de Backlog, aquí lo mismo nos dice su propaganda, como todas las herramientas, y seguramente nos dice qué empresas usan este Backlog y con qué cosas se integra. Las integraciones son importantes porque siempre vamos a trabajar con diferentes herramientas. Casi siempre se trabaja con Slack, con Jenkins, con Bitbucket o Git, con aplicaciones Android, iOS, etcétera. Entonces, es importante que escojamos herramientas, en el caso de que nosotros tengamos que decidir herramientas, que se complementen que se integren con las otras herramientas con las que trabajamos. Por ejemplo, casi todos los equipos del mundo trabajan con Slack. Entonces es importante que mis herramientas de test cases, de bichos, de lo que sea, se integren con Slack, porque sé que voy a trabajar con Slack. Entonces, está catalogada como la más popular, pero no es la única. Como les dije, hay de todos los sabores, todas las marcas. Entonces, también hay otras herramientas de manejo de bichos, como esta que se llama Spire Team. La verdad, esta nunca la he usado. Hay otra que se llama Soho Book Tracker, Monday. Esta es Boxilla, que también es popular porque es gratis. Es una de las pocas que es gratis. Las demás no son gratis. Pero eso lo paga la empresa, así que no hay problema. Esta es gratis y lo bueno de esta es que se puede instalar en un servidor local. Es decir, si yo en mi empresa tengo servidores disponibles, puedo instalar mi servidor de Boxilla ahí y tener mis bichos ahí. Entonces, esta es otra de las más populares a nivel mundial porque es gratis, más que todo. Jira, como siempre, aparece en los rankings porque es lo que usa la mayoría también. Lo bueno de Jira es que es mucho más grande que solo una herramienta de manejo de bichos. Jira te permite manejar bichos, tareas, test cases, subtareas, gráficos, métricas, Kanban, Scrum, prácticamente todo lo puedes tener en Jira. Hay proyectos a los que les gusta simplemente tener una herramienta y tener todo ahí y pueden optar por Jira o por TFS.
Y hay otros que les gusta tener una aplicación de bichos, otra de test cases, otra de tareas. Entonces, depende del proyecto y depende del presupuesto también. Obviamente Jira es más caro y si nuestro cliente no tiene tanto presupuesto, no le va a alcanzar para Jira y va a utilizar otras. Pero como les dije, si manejamos una y entendemos para qué es, no importa con cuál nos topemos, vamos a poder usar. Y así existen otras herramientas. Eh, no creo que nadie haya trabajado con absolutamente todas, pero las más populares en el mercado, hablando de bichos, son Jira, Backlog, Bugzilla, Microsoft Team Foundation. Esas son las más populares para bichos. Y eso es lo que vamos a ver el lunes, hablando de bichos. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta sobre cualquiera de las cosas que hemos visto? Ya, si no hay preguntas, entonces vamos a llenar la encuesta que siempre llenamos y el lunes lo mismo que hemos hecho con PractiTest. Les voy a agregar al proyecto de Backlog y vamos a aprender a crear y manejar bichos y aprender cuáles son los estándares para escribir bichos y las buenas prácticas para escribir bichos y vamos a revisar algunos bichos para dar retroalimentación con esta herramienta. Entonces les voy a avisar cuando les esté enviando las invitaciones para que vean su correo y comprueben si tienen acceso a la herramienta que vamos a usar el lunes. Hola Miguel, buenas noches, una Sí, consultita. claro. Has mencionado las habilidades técnicas para un QA Ujú. y era, o sea, una lista muy interesante. Por donde yo domino la parte básica nada más de programación de Java en realidad, ¿no? Ujú. ¿Y por dónde me aconsejarías avanzar? Porque me interesa aprender todas esas habilidades a mí. Claro, Ujú. ya. Es una buena pregunta. Y si ya sabes Java, también eso es muy, muy bueno. Te recomendaría que empieces por un curso como estos. Te voy a mostrar específicamente cuál. Eh, en Udemy y en otras plataformas de cursos en línea existen eh, cursos para aprender automatización con Java, con C Sharp, con JavaScript, con todo. Entonces, tú puedes navegar por el sitio y ver el contenido de cada curso y elegir el curso que más te guste. Y yo te recomendaría un curso como este. Por ejemplo, este curso se llama, le voy a mostrar el temario. Se llama Selenium WebDriver with Java. En este curso aprendemos Selenium con Java. Entonces, como tú ya sabes Java, basta que sepas lo básico, va a ser fácil para ti avanzar. Entonces, te van a enseñar a cómo usar Selenium, cómo automatizar con Selenium usando Java. Entonces, hay videos para aprender desde cero. Te puedes saltar incluso los videos que hablan de Java porque ya sabes, e irte a los videos directo de Selenium. Entonces, en este tipo de cursos son bastante complejos, completos, perdón. Te enseñan primero que nada el lenguaje Java, después te enseñan por qué automatizar, qué es Selenium, cómo se usa Selenium, y terminas haciendo un proyecto que es implementar un framework y todo está paso a paso. Entonces, te recomendaría uno de estos cursos. Creo que cuestan, a veces están en $9, a veces en $12, así, pero valen la pena porque cuando tú los compras, los tienes de por vida los videos ahí y puedes volver a verlos cuando quieras. Entonces, este tipo de cursos de plataformas como Udemy son bastante útiles para aprender. Y una vez que aprendes y que ya tienes tu primer framework de automatización, ya puedes hacer otro framework de otra página o tal vez del producto de tu trabajo, de lo que tú quieras. Aparte de eh,
de esta plataforma, existe otra que es aún mejor y que es gratis, que se llama Test Automation University. Aquí, esto ha sido creado por los mejores QAs Automation del mundo, diría yo, que son todas estas personas que han creado los cursos y los han vuelto a paso y son gratis. Entonces tú eliges simplemente aquí un path y dices, quiero aprender a automatizar web con Java. Y eliges ese path, nada más. Y te van a mostrar videos para que tú aprendas todo eso. Y terminas igual, automatizando. Incluso te enseñan cosas más modernas. Eso está más actualizado que Udemy. Después puedes aprender lo mismo con JavaScript, lo mismo con Python, depende de ti, ¿no? Entonces, si quieres ir por Java, tendrías que tomar este path. Entonces, te enseñan desde cero, desde cómo setear tu ambiente, hasta cómo ir programando, usando Selenium, creando tu framework, haciendo cosas un poquito más avanzadas. Y incluso te enseñan a integrarlo con la parte de DevOps, usando Jenkins al final. Prácticamente eso es hacer un framework. Entonces, si sabes hacer todo eso, ya estás. Solo es cuestión de practicar y ya puedes considerarte un QA Automation. Entonces, mientras más práctica tengas, mejor. Pero si quieres empezar desde cero, te recomendaría este tipo de cursos. Por ejemplo, de Selenium con Java. Este otro igual es Selenium con Java. De estas dos plataformas específicamente te recomendaría. Lo voy a poner en el chat por si alguien lo quiere dar una mirada. Ahora, sobre las otras habilidades, como base de datos y sí, base de datos, por ejemplo, es algo que también vamos a ver en este curso, porque hay un módulo específico de bases de datos, donde la persona encargada de ese módulo es una experta en bases de datos, tiene certificaciones de Microsoft y todo, y tiene muchísimos años de experiencia, entonces les va a mostrar una administración de bases de datos, queries simples y avanzados de bases de datos, validaciones, y ya con eso prácticamente estarían cubriendo la parte de base de datos. Entonces, sí te recomendaría cursos de estas dos plataformas que he puesto en el chat. Tú puedes ver el contenido y elegir el que más te guste. Ok, Miguel, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya, si no hay preguntas, voy a habilitar la encuesta, por favor. Y ya saben, después de llenar la encuesta ya podemos desconectarnos y nos vemos el lunes para utilizar nuestra primera herramienta de manejo de bichos. Muchas gracias por la clase. Gracias a ustedes. El lunes. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta el lunes. Nos vemos, chao, chao. Gracias, hasta el lunes.